Aquiles, ¿qué está representando? Está representando el ímpetu de la juventud, justamente. ¿Mm? También representaba, a través del mito de Aquiles, el ideal de la amistad. Aquí estamos viendo las dos cosas, el ímpetu como algo que puede llevar o derivar en algo negativo, y el aspecto positivo, el ideal de la amistad, aquella persona que es capaz de manifestar la fraternidad, como decíamos hoy. Eso es lo positivo que tiene que desarrollar justamente un impatience. ¿Sí? Entonces, Aquiles representa el poder del hombre impetuoso que tiene su energía bien direccionada. ¿Sí? Consigue ser creativo y convivir bien con el resto de las personas. Como todos los mitos griegos, tiene su historia, ¿no? Por supuesto. Eh, Seguramente recuerdan el tema del talón de Aquiles, ¿no? Esto fue a causa de su mamá. Se recuerda que el talón de Aquiles era el punto débil. Porque bueno, Aquiles era hijo de Tetis, que era una diosa del mar, y de Peleu, que era un rey griego. O sea, una, hijo de una diosa y de un mortal. ¿Mm? Y fue el séptimo hijo de esta pareja. Su madre había intentado inmortalizar a los hijos anteriores que tuvo. Claro, como eran hijos de un dios y de un mortal, no eran inmortales, y en ese intento de inmortalizar a los otros 6 hijos, bañándolos en las aguas del río Estigia, el río de la muerte, los mató. ¿Mm? Pero sí consiguió bañar a Aquiles en esta agua del río y lo volvió inmortal, solamente que lo tomó del talón. Y de ahí lo tomó y lo sacó nuevamente para rescatarlo. Justamente ese es el punto débil de Aquiles y esto era lo que estaba representando aquel mito. El punto débil justamente de Aquiles era su punto mortal. Bueno, el mito cuenta que fue educado por el centauro Quirón a, también a desarrollar su habilidad para la autocura, ¿sí? Para adquirir además coraje, fuerza, destreza, amabilidad y la capacidad de persuasión. ¿Vieron? Todo esto representa a las características en positivo de Aries. Bien, él nació de alguna manera para servir, ¿m? A pesar de toda esa pasión y de ímpetu que tenía. Eso es lo que tiene que lograr una persona en estado impatience. No es que la flor le borre el ímpetu, que le borre la fuerza. Va a seguir teniendo esa fuerza, pero va a saber direccionarla, va a saber manejarla y va a poder interactuar con los demás sin que esto sea un problema. Y bueno, y en relación al símbolo del guerrero, aquí me gustaría hablar un poquito de Marte y de Ares, ¿sí? Impatience es el símbolo de nuestro héroe guerrero, ¿no? El que está en nuestro interior, siempre para luchar, dispuesto a desafiar a los demás con toda la energía. ¿M? Y bueno, en positivo es aquel que tiene también el control sobre su ímpetu. En la mitología romana representaban al dios Marte, dios de la guerra, justamente como un dios muy importante. Tan importante que a veces ubicaba un sitial más destacado que el del propio Zeus o Júpiter para los romanos. Esto era porque los romanos eran un pueblo netamente guerrero y veían en Marte un dios muy honrado, muy venerado, y sus escuderos, sus dos escuderos, eran Onos y Virtus, que bueno, significaban justamente honor y virtud. Mientras que el Ares, que es el mismo dios, pero en su representación griega, no tenía tanta suerte como el Marte romano. El Ares, el dios Ares, era un dios asociado a la guerra también, pero más por las características del pueblo griego, lo representaban como un dios muy bruto, dueño de una fuerza bruta bestial,
capaz de arrasar absolutamente todo, muy sanguinario, pero también en varias oportunidades fue el hazmerreír, donde otros dioses lo hicieron caer en determinadas trampas, justamente por esa torpeza que tenía de ser tan atropellado. O sea que vemos el Marte romano que representaría al impatience en equilibrio, es la agresividad bien canalizada. Todos debemos ser capaces de canalizar la agresividad, ya que es también la que nos permite definir nuestra personalidad, definir nuestros límites. Sin embargo, a través de este Ares griego es el impatience en desequilibrio y además, como dato interesante, los escuderos de Ares eran Fobos y Deimos, miedo y terror, según la traducción del griego al español. Fíjense qué diferencia. Marte tenía como escuderos a Onos y Virtus, honor y virtud. Y aquí damos por finalizado la esencia de impatience. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, podemos pasar directamente a la flor del Larch. Ven que es una especie de pino, tiene como una piña, la flor luego se convertirá en una especie de piña pequeña, es el alerce, familia de las coníferas, pero es un árbol caduco, a diferencia de otras coníferas, ¿sí? Para los celtas era el árbol de la transformación. Incluso cuando, ¿por qué esto? Porque cuando pierde sus hojas en el invierno, queda como con un aspecto como de quemado, ¿sí? Como un árbol que se secó. Tiene también gajos nudosos, como puede verse ahí en la fotografía, pero es muy elegante. Sobre todo en ese crecimiento vertical que tienen las puntas, pudiendo alcanzar muchísimos metros de altura. Bueno, tiene toda una transformación. Sus hojas son bien verdes, pero en el otoño, antes de caer las hojas, se van tornando un color amarillo dorado, luego van cambiando a morado y en invierno con ese aspecto desnudo. Por eso quizá el árbol de la transformación para los celtas. No suelen crecer muy juntos, suelen crecer bastante separados, ¿sí? Y con esa actitud como de brazos abiertos. A diferencia de los pinos, que uno puede encontrar bosques de pinos, no hay bosques de larch. Bien, ¿qué decía el doctor Bach? Para aquellos que no se consideran tan capacitados como aquellos que los rodean, que están pendientes del fracaso, sintiendo que nunca harán nada bien. Y por esa misma razón no se arriesgan, ni se esfuerzan lo suficiente para obtener éxito. No se arriesgan.